¿Qué tal? Bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra sexta semana de trabajo. Gracias por su entendimiento y vamos a estar en el horario que les dije. Bien, Angie, ¿qué tal? María del Pilar. Ya están, creo, ingresando todas. Bien. Mis buenas tardes. ¿Cómo estás, María del Pilar? Mis buenas tardes. Bien, Susan. El viernes pasado tuvimos una... Me gustó mucho la participación de ustedes. Hemos trabajado muy coordinado en relación al tema que tratamos. Hoy también vamos a trabajar ya, la vez pasada hemos visto las variables y las particularidades de la investigación tecnológica. Hoy vamos a hablar sobre las etapas que tiene la investigación tecnológica. Bien, entonces voy a esperar que siguen entrando. ¿Cuántos somos ya? 12 en aula, algo en grupo de trabajo para poder iniciar. Bien, entonces, acá estamos. Bien, reencontrándonos entonces. Ya voy a compartir con ustedes la pantalla para poder trabajar nuestro tema de hoy y también quiero la opinión, como siempre. Bien, ya estamos viendo lo que tenemos para esta semana, que pertenece, como dije, a la semana 6 y son las etapas de la innovación tecnológica, ¿no? O sea, así como todo proceso tiene sus etapas, tiene sus fases, la innovación tecnológica no está exenta de ella. También cuenta con diversas etapas y vamos hoy a diferenciar cuáles son esas etapas justamente de esta innovación tecnológica. Investigación, perdón. Bien, lo que vemos allí son los pasos que toda investigación tecnológica tiene que conocer. A ver, voy a ir preguntando a ver si tienen una idea a qué estará referida cada punto, ¿ya? A ver, ¿qué me dice Susan Cuenca? Susan, ¿qué entenderás por observar, Susan? ¿Qué será observar? Miss, observar. Sí, cuando nosotros decimos observar, ¿qué será el observar? Miss, ¿me escucha? Sí, hija, te escuchamos bien. Sí, Susan, te oímos. Susan. A ver, Trinidad. Angie, Trinidad, ¿qué entiendes por observar? Así, desde cualquier punto de vista, ¿qué será observar? Miss, observar el problema, la investigación para poder dar un resultado, obtener un resultado. Un ratito. Ya está. Dices tú que Sí, no... Sí, te ¿me escuché. escuchan? Te escuché bien, Angie. Entonces, decías que nos permite obtener un resultado, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros hablamos de este proceso, podríamos decir que el observar, el mirar el entorno es lo más importante de estas etapas que posee la investigación tecnológica. ¿Por qué? Porque con ella se da el inicio, pues, ¿no? De aquello que se quiere construir, de aquello que se quiere modificar, de aquello que necesita un cambio. Entonces, una persona que no observa es una persona que no se va a dar cuenta de nada, es una persona que no le va a permitir continuar, ¿no? O lograr un avance de acuerdo a las necesidades que eventualmente se podría dar. Bien, entonces acá nosotros tenemos, gracias Angie, ¿qué es la observación? Dice ahí. Es el uso deliberado y sistemático de sentido. Sí, muchas veces decimos, ¿mirar es lo mismo que observar? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque uno puede mirar pero no observar. Cuando nosotros observamos, ponemos en movimiento todos nuestros sentidos para poder captar ese objeto, para poder captar esa acción, para poder captar el episodio, todo lo que tenemos frente a nosotros y obtener datos que han sido definidos de interés. La observación se refiere a tareas de revisión de documentos, a la apreciación de objetos materiales, el análisis de conductas y el estudio de experiencias, entre otras más, ¿no? Ustedes de repente cuando han estado en el colegio y han ido al laboratorio, que por cierto hoy los laboratorios pues son muy completos, ¿no? Los laboratorios que tienen los colegios.
y ahí pues les han hecho algún tipo de repente de prueba, algún tipo de presentación que han realizado los profesores de química o de biología quizás, y ustedes han podido observar, ¿no? De repente cómo la materia cambia de un estado a otro, ¿no? De acuerdo al ejemplo que en este caso el docente les hacía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tenían que poner allí? El conocimiento, perdón, todos los sentidos para a través de ellos poder captar todos los conocimientos posibles. Si nosotros vemos esta figura que tenemos al frente, dice sujeto, sistema de conocimientos, objetos, medios y condiciones, que vienen a ser los elementos de la observación. Y en las condiciones de una buena observación, tenemos la observación con un objetivo determinado, que la observación puede ser deliberada y apoyada en una teoría. ¿Por qué decimos apoyada en una teoría? Porque justamente de eso se trata, ¿no? De que a través de la observación, hace un momento les puse el ejemplo de que han podido estar en laboratorio en el colegio, pero ya el docente les había explicado, ¿no? Cuando yo someto a esto a agua o a caliente o a frío o a temperatura media, pasará con esto, cambiará, se modificará la materia o no. Entonces ya estamos apoyados en algo. ¿Bien? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista tecnológico, jóvenes, esta observación es fundamental porque le va a permitir al investigador tecnológico poder mirar ese medio, hacer una observación de un todo, una observación general, para, como les dije, a partir de allí, el poder inferir, poder determinar o poder formular las necesidades que la población tiene. Entonces, la observación tanto en ambas investigaciones es fundamental. Algunos dicen que es la génesis de todos, es el inicio de todo, ¿no? Permitiéndole, pues, poder realizar sus acciones de manera adecuada. Bien, entonces, tenemos que ser más observadores, ¿ya? Antes que mirar más. Bien. El otro punto es determinar el problema. Voy a ver si lo consideré acá. ¿Qué pasa? No quiere. Ya. Esto ya es la documentación. Voy a regresar a lo que es documentar. Uy, no sé qué me pasa. Ya está. Bien. Cuando nosotros observamos ese medio, ya podemos documentar el problema. ¿Qué significa? Que ya lo podemos, cuando ya observamos podemos determinar esa necesidad, ¿no? Yo hago una observación del medio y puedo decir qué es lo que está faltando allí, ¿no? Y puedo ya precisar o puedo ya esbozar un problema en acción. Bien, entonces, luego de la observación ya nosotros podemos plantear o ya podemos formular algún problema en acción. ¿Ya? Generalmente cuando nosotros determinamos el problema lo hacemos en dos etapas, ¿no? O en dos fases, una descriptiva y otra predictiva y otra explicativa. ¿A qué se refiere la descriptiva? ¿Ya? Cuando yo describo el problema y otra explicativa, que doy a conocer por qué se está dando ese problema. ¿Ya? En verdad las etapas del problema son muchos. Primero involucra la situación problemática, hacer un diagnóstico de esa situación, conocer cuáles son las causas o causas que están generando este problema, luego formulo ese problema y luego justifico también. Bien, entonces estos son los pasos que se necesitan para poder realizar la determinación del problema. Bien. Marilyn Acuña, a ver hija, ¿qué será documentar? Marilyn, te escuchamos. Acuña Santi, Marilyn. Puedes hacer uso de lo que está ahí al frente, hija. Paola García, ¿me escuchas? Paola. Sí, sí la escucho. Ah, ya, gracias, hija. Pensé que me había quedado abandonada. A ver, léenos lo que dice ahí. ¿Qué será documentar? Yo creo que esa es una acción que ustedes siempre hacen. A ver, léeme qué será documentar, Paula. Documentar es un proceso de búsqueda, consulta para llegarse de recursos intelectuales y solo entonces razonar con claridad y tomar decisiones oportunas respecto a un objeto
o situación. No solo se aplica a una búsqueda en textos y registros, sino que abarca también la información obtenida del campo, laboratorio y encuestas. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no solo voy a ir a dónde, a la biblioteca, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que documentar todo lo que encontramos. ¿Qué significará campo y qué significará laboratorio? ¿Tienen una idea? Si yo hago una investigación de campo, ¿alguien tiene una idea qué será una investigación de campo? Los lugares. Los lugares, gracias Giselle, sí, los lugares, jóvenes, donde nosotros vamos a ir a hacer esa investigación. Entonces yo voy al campo, voy, palpo, observo, determino esa situación, ¿no? Si yo de repente voy a hacer un estudio, estoy hablando en general, para conocer que de repente la carencia de agua afecta a la salud de los pobladores de un asentamiento humano, si estoy hablando de una investigación científica, puedo hacer una encuesta, puedo observar allí, puedo palpar de manera directa lo que está pasando. Pero si yo de repente digo, no, yo voy a crear una empresa de un centro farmacéutico, entonces yo también voy ahí, veo la situación, bueno, ¿cuántas farmacias hay cercanas? ¿Qué tipo de farmacia es? ¿Es una farmacia grande? ¿Es mi farma, es Inca Farma? ¿Cuánto de acceso tiene la población? ¿Qué tipo de medicamentos consume la población ahí? Entonces ya estoy documentando la información válida para yo poder poner en práctica lo que deseo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, de la investigación tecnológica, nos va a permitir poder captar información. Todo ello se llama documentar, jóvenes. Y esto es válido, es indispensable. Ese recojo de la información también nos va a permitir a nosotros conocer los gustos y preferencias que tiene ese público objetivo. ¿Quién es el público objetivo? Aquel a quien está dirigido mi empresa en este caso, ¿no? Si estoy hablando de un centro farmacéutico. Entonces nos documentamos con todo. Ya de repente en los documentos puedo encontrar dónde está ubicada la zona, qué accesos tiene, cuántos habitantes son. Entonces todo eso me voy documentando y luego pues pasaré a trabajo de campo. El trabajo de laboratorio es el que se hace dentro, no te mueves de allí, se dice laboratorio porque estás dentro de un lugar, ¿no? Encajado, encajonado en algo y trabajas con ello. Pero en el caso de la investigación tecnológica, ella usa mucho las encuestas, ¿ya? ¿Para qué le sirven las encuestas? Primero, una encuesta me permite a mí conocer qué es lo que quiere la población, ¿no? Cuáles son sus gustos y preferencias, qué es lo que desea, qué es lo que le hace falta, determinar todo ese aspecto inicial. Pero también la encuesta me va a servir luego para ver la satisfacción del cliente. Si ese cliente le gusta o no le gusta mi producto, si está bien o no está bien mi producto, ¿ya? A eso se refiere con el trabajo de encuestas, ¿ya? Que yo sé que ustedes el próximo año lo vamos a trabajar en el tema de la creación o cómo precisa nuestro trabajo, que es la elaboración de un trabajo de aplicación profesional. Entonces, hasta aquí sí, ¿ya? ¿Dónde vamos para poder documentarnos? Escritos y registros en un laboratorio, en el campo, y lo hacemos muchas veces en base a las encuestas. Bien, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos dentro de la documentación? Pero ahora ustedes dirán, bueno, ¿sobre qué me voy a documentar? A ver, ¿sobre qué me voy a documentar? A ver, nos lee María Antonio Rosas. María, ¿sobre qué nos vamos a documentar? A ver. ¿Me escuchó María o no tienes? Sí, Miss. A ver, hija, léenos sobre qué nos vamos a documentar, a ver. Ya. Partes sustantivas que conforman el proyecto de investigación para lograr documentarse son el problema de investigación que se aborda, a los objetivos que expresan la finalidad de la investigación, las hipótesis, a la metodología que seguirá la investigación, el esquema de la ¿qué dice? Acopio. Acopio y también llamado índice tentativo,
la biografía y el cronograma. Bien, gracias, hija. Entonces, miren, estos puntos que están allí, ya ustedes poco a poco se van a ir familiarizando con ellos. Sí, o sea, nosotros, ¿qué vamos a investigar? Normalmente en el tema de investigación científica, ustedes tenían que trabajar con las variables, ¿no? Teníamos que buscar información de ambas variables. Y también teníamos que buscar información de proyectos realizados similares al nuestro. Bien, acá tenemos lógicamente que buscar esa información en base a lo que yo estoy planteando. Los objetivos que expresan la finalidad de la investigación, ¿no? Si yo digo de repente, bueno, yo les puse hace un momento el ejemplo de la creación de una botica, ¿no? Entonces yo sobre qué voy a investigar de repente sobre los tipos de medicamentos genéricos, sobre los costos, cómo es el trabajo con los medicamentos controlados, qué necesito yo de repente para constituir mi empresa, dónde voy a la SUNAT, dónde pido permiso, qué me dice la DIGESA, qué me dice la DIRESA, qué me dice el DIGEMIT. Entonces, todo ello tengo que documentarme. Plantear hipótesis, ¿no? En verdad, dentro de la investigación tecnológica se llaman hipótesis de acción. ¿Por qué? Porque vamos a validar que un determinado plan de acción a seguir se está cumpliendo o no. La metodología, ¿no? ¿Qué tipo de métodos van a usar ustedes allí? Que les va a permitir reunir esta información. El esquema de acopio, o sea, ¿qué es lo que voy a poner primero? ¿No? ¿Qué es lo que voy a detallar primero? ¿No? De repente yo voy a poner las farmacias, las boticas, inicios, boticas en el distrito de Ica, de repente preferencias de la población, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos consume en mayor proporción, etcétera? La bibliografía sí es fundamental, o sea, ¿de dónde saco la información? Toda la información, como digo siempre, no sale de mi cabeza. Para ello nosotros acopiamos la información, buscamos la información, generamos esa información. ¿Y cuál es nuestro gran centro de acopio? Es el Internet, ¿ya? Es el Internet, pero tenemos que también saber seleccionar esa linkografía adecuada de tal manera que se adapte a nuestra necesidad, que se adapte a lo que nosotros estamos buscando. Y por último está el cronograma. Leíamos la semana pasada que decía allí que en el tema de investigación tecnológica los plazos no son muy largos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si más rápido funciona tu producción, si es más urgente, necesariamente hay que cumplir ese cronograma en corto plazo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los productos, bienes y servicios se tienen que realizar, decía claramente allí, con los plazos establecidos y en menor proporción o en menor tamaño de tiempo. Bien, entonces ya sabemos dónde documentarnos. A ver, ¿qué me dice Joel Rodríguez? Joel, ¿qué era la bibliografía, recuerdas? La bibliografía, por ejemplo, es donde vamos a poner la base de la información que hemos puesto, ¿no? Que hemos utilizado en nuestra investigación, ¿no? Bien, muy bien, Joel, estás atento, sí. Ahí es donde nosotros vamos a poner nuestra información. Ahora también mucho se habla ya de linkografía, ¿ya? Porque lo que usamos son links, ¿no? Link que extraemos de internet, y bibliografía cuando de repente hacemos acceso a una biblioteca virtual y nos vamos al libro, le presionamos bibliografía y nos sale todos los datos completos de quién es ese libro, cuándo se elaboró, quién ha sido la empresa editora, en qué año, en qué país, etc. Bien, entonces la información, jóvenes, es abundante. Para documentarnos lo único que tenemos que tener es precisión y saber qué es lo que buscamos, ¿ya? Bien, después de documentar venía a reflexionar. Bien, luego tenemos, bueno, la reflexión estaba relacionada a ver qué tan válida era esa idea de proyecto que yo tenía, qué tan válido se podía hacer el hecho de hacer efectiva la investigación que yo estoy realizando. ¿Qué es un proyecto de intervención? Indagar en tecnología es determinar qué, cómo y con qué proporcionar un saber hacer para transformarla y hacer beneficios. Inicia con la búsqueda del saber para hacer, concluye con lo que es necesario hacer para lograr transformar. ¿Qué significa esto? ¿Ya?
que cuando nosotros hablamos de esos proyectos de innovación, esos proyectos de intervención, esos proyectos tecnológicos, todos jóvenes está relacionado al aprender a producir produciendo, es decir, el saber hacer. ¿Cómo aprendo a producir produciendo? Buscando esa necesidad, como les dije, detectando esa falta que tiene un determinado grupo. Le está faltando esto, está careciendo de tal producto, de tal bien o servicio, y a partir de allí yo crear un proyecto mediante el cual pueda transformarlo en la elaboración de ese producto, bien o servicio que se pueda dar, ¿no? De repente ustedes dirán, ¿y qué tan complicado puede ser? Miren, desde el punto de vista de ustedes de farmacia, básicamente las alumnas o los alumnos acá en la institución trabajan con trabajos de aplicación profesional que tiene que tener una propuesta profesional. ¿A qué se refiere eso? A que ellos están en la capacidad de poder observar ese medio, determinar qué necesidades tienen y crear un producto o un servicio, ¿no? Cuando hablamos de servicio, cuando de repente alguien dice, no, yo quiero crear una botica, quiero establecer una botica, quiero implementar una botica, etc. Y hablamos de productos cuando alguien dice, no, ¿qué tal si yo mejor elaboro una mascarilla? No, mejor yo puedo hacer un champú natural, ¿no? Entonces ellos ya están buscando qué hacer, ¿ya? Teniendo lógicamente todo el conocimiento del tema para poder elaborarlo. ¿Por qué? Porque es necesario que se posean los conocimientos técnicos y tecnológicos para poder ponerlo en práctica. Y luego dice, concluye con lo que es necesario hacer. ¿Para qué? Para transformar esa situación, para cambiar esa ausencia o esa carencia que está habiendo en la comunidad, y de esa manera, con el producto o servicio que se propone, ¿ya? De hecho va a mejorar, ¿no? O va a reducir o va a superar la dificultad que se encuentra. Vamos a ver cómo encontramos nosotros esas fases, ¿ya? ¿En qué se enfoca? Nuevamente lo mismo, los objetivos del proyecto. ¿Qué son los objetivos del proyecto? Cuando nosotros hablamos de objetivos, hablamos de lo que yo quiero lograr, qué es lo que quiero cambiar en esa población, qué es lo que voy a mejorar, o qué es de repente aquello que voy a desterrar. Siempre se trabaja con un objetivo general y con objetivos específicos, ¿ya? Pero siempre hay un objetivo general, que es el objetivo madre, el objetivo matriz, el objetivo que va a permitir articular todo ese proyecto que se está realizando. La descripción del producto, situación esperada, ¿no? ¿Qué van a brindar? ¿Qué características tiene este servicio o este producto? ¿Qué es lo que buscan con él, ¿no? De repente satisfacer la demanda en la población del distrito de Parcona, debido a qué, ¿no? ¿Cuál es esa situación que se presenta y que ustedes, gracias a su intervención, van a cambiar, ¿no? Las proposiciones del cliente, ¿no? La semana pasada le pregunté a una de sus compañeras, y a ustedes también, ¿quién es el cliente, ¿no? El cliente somos nosotros, somos los demandantes, somos los que buscamos ese producto, ¿no? Y lo que queremos es la satisfacción total, ¿no? Yo, de hecho, pues si voy al mercado por un producto, quiero que ese producto en verdad pueda cumplir mis expectativas, pueda este producto lograr satisfacer totalmente todo aquello que yo deseo, lo encuentro en él, ¿no? Entonces, eso sí hay que ser muy cuidadosos con este aspecto, ¿ya? La proposición del cliente y el mercado potencial. Talía, disculpa, ¿estoy grabando, hija? Sí, Miss. Ah, ya, muy amable, gracias. Gracias. Entonces continuamos. Hoy Diana estaba aquí en espera. La proyección financiera, ¿no? O sea, sí, el presupuesto es fundamental. Yo tengo que ver cuánto dispongo de dinero, porque sin dinero no puedes soñar en el aire, no es como hacer castillitos de arena, no. Se tiene que tener una base económica para poder dar inicio a una empresa, ¿no? Dar inicio a la elaboración de ese producto con el que piensas cambiar o mejorar esa situación. ¿Ya?
la información relativa a la competencia, o sea, hacer un panorama, ¿no? Hace un momento yo les decía, si yo voy al campo puedo determinar cuántas boticas hay acá, qué espacio tienen entre boticas. ¿Qué me refiero? ¿Qué espacios? ¿No? ¿Qué distancia hay? ¿No? ¿Qué tan necesaria será la puesta en marcha de una botica en este lugar? ¿Me resultará rentable? Hay mucha competencia. Entonces, a eso se refiere con información relativa a la competencia. Siempre, jóvenes, ¿ah? Desde el punto de vista tecnológico, todas las empresas miran alrededor, miran qué existe cerca de ellos. ¿Por qué? Porque lo que menos quiere uno es competencia, pues. ¿Ya? Y si vas a competir, tienes que también saber competir, con la finalidad de que cales bien en la población y de esta manera te puedas llegar a ser pues el preferido de ellos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Una explicación en la que se vincula el trabajo a la organización, o sea, ¿qué? Las funciones de cada miembro. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué haces tú? Tú eres técnico en farmacia, tú te encargas de qué, quién dispensa, quién atiende, quién orienta, etcétera, ¿no? A eso se refiere la explicación con la que se vincula el trabajo a la organización. Los involucrados en el proyecto, sí, ¿no? Asumimos el trabajo en equipo, pero ¿qué trabajo en equipo pues vamos a realizar, ¿no? Las funciones de cada uno de manera detallada que cada uno tiene que asumir. Y por último, la delimitación del papel o del director, ¿no? En este caso, pues, el que dirige, ¿no? El que está a cargo de todo. Bien, entonces, cuando hablamos de tecnología en un proyecto de intervención, en un proyecto productivo, en un proyecto de acción, siempre vamos a encontrar jóvenes que los aspectos enfocados son muy similares, porque todos tienden a ¿qué? A plantearse una idea, a plantearse objetivos, a crear un producto y a lograr la satisfacción del cliente. Eso es lo que se plantean todos. ¿Por qué? Recordemos que tecnología es aquel que crea y que transforma. En cambio, la científica es aquella que se encarga de hacer estudio a una determinada comunidad para conocer de su situación. Bien. Tiene que haber compromiso, ¿no? Y ese compromiso es lo que se traduce en valores, se traduce en principios que tiene cada miembro dentro de la organización, ¿ya? Vienen a ser simplemente los planes estratégicos, ¿no? Que se han formulado. Y esos planes estratégicos basados en una visión, basados en una misión y también en los valores y principios. Un programa de trabajo, estrategias y sus respectivas actividades, ¿no? Siempre, todos se plantean, ¿no? Yo quiero llegar hasta tal punto, hasta tal fecha, y a partir de acá para adelante, ¿qué es lo que busco, ¿no? ¿Qué otros cambios se puedan dar? ¿Cómo pueda mejorar, ¿no? De repente a mi botica, de acá a 6 meses, yo le puedo agregar servicios adicionales, como es toma de presión, de repente puedo contar con atención médica o con otros servicios que otras boticas no la tienen. Los criterios de ejecución y procedimiento de seguimiento del proyecto. Esto significa los indicadores de cumplimiento, ¿no? Si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con ello, ¿no? Si yo me propuse un objetivo, me propuse una meta, si esa meta me está resultando o no. Por eso dice procedimientos de seguimiento. No es que yo hago y me olvido, no. Siempre se tiene que hacer un proceso de seguir lo que ya está estipulado, con la finalidad de ver si se da o no se da. Y si no se da, de hecho, pues tengo que retomar todo, porque lamentablemente el proyecto puede quedar paralizado. La enumeración clara y detallada de recursos materiales y financieros, según las etapas del proyecto, ¿no? ¿Qué recursos materiales? De repente necesito un estante, necesito un termómetro, anaqueles, ¿no? De repente una computadora o dos laptops, ¿no? Donde yo pueda registrar todo. Por eso dice recursos materiales y financieros. ¿Qué más tenemos? Fechas precisas con sus respectivos lapsos como previsión a imponderables que retrasen el trabajo. ¿Qué significa esto? De que se tiene que cumplir lo que se prevé, ¿no? Porque si yo no cumplo algo dentro de un proceso productivo, lamentablemente algo está fallando. Entonces, ¿qué tanto se puede retrasar determinada función, ¿no? O determinada acción que voy a realizar? Y tratar pues de superar esa imprecisión que puede aparecer
y lograr superarlo. Porque si no la superamos, lamentablemente el proyecto, la producción no avanza, se va a detener. La justificación de la inversión en relación con los beneficios finales. Cuando nosotros hablamos de procesos productivos, trabajamos con dos aspectos, que son los ingresos y los egresos. A ellos se le conoce como un cálculo de rentabilidad. Entonces, si yo gano menos de lo que gasto, definitivamente no funciona. Pero si yo gano más de lo que gasto, evidentemente hay una rentabilidad buena para el crecimiento de la empresa o buena para el crecimiento de la producción que estoy haciendo. Por eso habla ahí en relación con los beneficios finales. O sea, si a mí no me va a resultar, no tendría sentido de que me anime de repente a la creación de un producto, bien o servicio. Especificar si se efectuará o no la divulgación del proyecto y los conocimientos o logros del mismo, ¿no? Si este es positivo o negativo, ¿no? Entonces, si es positivo, de hecho, lo tengo que comunicar, tengo que hacer marketing, tengo que promocionarlo, tengo que dar a conocerlo a la comunidad. Pero si yo ya de repente hice todo, ordené y vi que mi rentabilidad no es conveniente, simplemente pues no lo hago, desaparezco, no se cumple con ese proyecto. Especificar el grado de riesgo del proyecto y las medidas pertinentes en tal sentido, ¿no? La semana pasada, cuando nosotros hablamos de variables, hablamos de tiempo, de costo, de cliente, de riesgos, ¿recuerdan? Toda creación, toda invención está sujeto a riesgos, ¿no? Por eso es que siempre se pone el riesgo que podría tener la empresa, ¿no? Y eso nosotros también lo podemos analizar en las amenazas que presentamos en un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en las amenazas uno a veces dice, ¿cuál será el mayor riesgo que pueda tener yo de repente si quiero poner una botica? Quizás sea la aparición de las cadenas de boticas, ¿no? Y me anulen de repente mi venta, o los precios sean tan bajos que yo no pueda competir con ellos, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo para poder entender lo que vienen a ser las etapas de una investigación tecnológica, necesariamente hemos tenido que recurrir a las variables que vimos. Tiempo, cliente, riesgo, calidad. ¿Recuerdan todos esos aspectos? ¿Cuáles son las partes? Ya ustedes, ahorita jóvenes, no vamos a trabajar, como les dije, un proyecto, no lo vamos a hacer, solo estamos conociendo de manera teórica todos los puntos que esto involucra. Así que no se preocupen y no van a decir, ay, tenemos que hacer un proyecto, ¿cómo lo voy a hacer? No. Tercero es netamente de información, de ir conociendo. La portada es la carátula en otros aspectos. Hay que se pone pues, ¿no? El nombre del proyecto de integración que están haciendo y en qué año, ¿no? En esa fecha de elaboración. La introducción, todos sabemos qué es. La introducción es una especie de presentación del trabajo y ahí se detalla todo lo que se va a realizar. Si se hace por capítulos o si el proyecto de intervención tiene unos 5 o 6 capítulos, se tiene que detallar los puntos de cada uno. Los antecedentes. Los antecedentes son fundamentales en la fase de documentación y son considerados también. ¿Por qué? Porque en los antecedentes a mí, como creadora, como inventora, como gestora, como productora de algo, me va a permitir conocer si hay algún tipo de trabajo, de repente de producto, muy parecido al mío, ¿no? Que yo estoy dando a conocer, ¿no? Cómo les fue, ¿no? Si su rentabilidad fue positiva o negativa, ¿no? ¿Qué se concluyó con ese estudio realizado? Entonces, para eso están los antecedentes. En el cuerpo del trabajo se incluyen los puntos citados anteriormente que corresponden al caso, que ya los expliqué. Todo lo que son los objetivos, ahí nos hablaba también del cliente, nos hablaba del cronograma, nos hablaba de la bibliografía, todo eso pertenece al cuerpo del trabajo. El cronograma también es llamado cronograma de actividades, donde se especifica, puede ser de manera mensual, las actividades a realizar. Y por último tenemos los anexos, y en el anexo sí se incluye todo, ¿no? En el caso de nosotros, ¿qué le anexamos? Le anexamos una matriz de selección, le anexamos un árbol de problemas, un árbol de objetivos, le anexamos un cuestionario para la encuesta y finalmente anexamos las fotografías que evidencian el trabajo del proyecto que se está realizando. Bien, no sé si de repente se les hace un poco
confuso, pero esto es prácticamente, ustedes han visto, es como un trabajo monográfico, ¿sí? Sino que acá nosotros hablamos de la intervención, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear, vamos a proponer para cambiar esa situación detectada. Bien, entonces vuelvo a repetirles, no vamos a hacer ningún tipo de trabajo. Este semestre no nos corresponde elaborar, así que la elaboración vendrá el siguiente. Bien, en la tarea que les estoy pidiendo, investigue y describe cómo será la tecnología el año 2030. Hace mucho tiempo atrás se preveía, ¿no? De lo que sería pues la tecnología en el 2030, ¿no? ¿Cómo sería esa situación? ¿Qué cambios habría? Y me gustaría que ustedes elijan, porque hay muchos puntos relacionados a ese año, ¿no? Primero decían 2015, luego se han trasladado al 2030. Y tanto que hemos hablado de los cambios que ha generado la tecnología en la posición de las mujeres, en la página, de acuerdo a la tarea, le estoy preguntando yo qué cambios tecnológicos se han producido, ¿no? Debido al cambio social que nosotros hemos generado. Bien, entonces voy a pasar a, te dirán, hoy día cortísima la sesión. Miss, una consulta. Dime, hijo. ¿Podemos en la tela número 1 se puede hacer una comparativa con respecto a un producto? También, hijo, sí, no hay problema. ¿Ya? Y ahí pueden ustedes evaluar cómo ha sido ese proceso, esas etapas, cómo ha ido cambiando, ¿sí? De hecho, ¿no? Como un cuadro comparativo aceptado también. Bien. A ver. Está Mendoza Torres Luz Mireya. Miranda Vega Heidi. Heidi Miranda. Brigitte Quijandría. Ámbar Raimundo. Talía, ¿has tenido algún tipo de comunicación que te han justificado su inasistencia hoy, hija? No, Miss, pero sí sabían de que había clases. Ya, aquí vamos a trabajar hoy. Ya, gracias, Talía. A ver, ¿qué me dice Juliana Rojas? Juliana, ¿qué entendiste del tema hoy? ¿Qué no te pareció interesante o qué sí te pareció interesante, Juliana? A ver, te escuchamos. ¿Dónde está Juliana? ¿No está? Sí, Miss, aquí estoy. A ver, hija, ¿qué te quedó del tema o qué te pareció lo menos interesante? Te escuchamos, Juliano. ¿Qué entendiste de él? Que cada día la tecnología está avanzando. Ya. Y lo que era de antes ya no es igual ahora. Y cada año que pasa va cambiando la tecnología. Ya, va cambiando. Y yo les hablé de los proyectos de intervención. ¿Cómo lo ves tú esos proyectos para ustedes, no? Me refiero a que ustedes están en la capacidad de poder crear algo, de poder hacer una especie así de productores de algo. ¿Qué te parece esa situación? ¿O crees que no se puede lograr? Sí se puede lograr, creo. Bien, Talía, ¿qué opinas tú? Gracias, Juliana. Sí, Miss. Preguntaba que ustedes van a hacer una propuesta de intervención el próximo semestre. ¿Cómo ves tú esa idea de cumplimiento de esa propuesta? ¿Cómo ves, hija, esa idea de esa propuesta? Que va a ser importante, Miss, porque cada uno de nosotros va a desarrollar una investigación que nos va a ayudar a entender el problema y ayudar a solucionarlo. Bien, tienes toda la razón, Talía, sí. Y ustedes están en la capacidad, joven, de poder hacerlo. Sí van a poder. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en práctica todos los conocimientos profesionales que ustedes están ahora pues accediendo, ¿no? Para poder concretizar en la idea de un proyecto final. Esta unidad didáctica de investigación
innovación tecnológica le precede a lo que viene a ser más adelante los proyectos de investigación e innovación tecnológica, sino que muchos alumnos dicen, ay, mis proyectos de investigación. Yo digo, son proyectos, ¿no? Con el único requisito de que ustedes hagan una propuesta. O sea, yo qué voy a crear, ¿no? Yo con esta intervención que estoy haciendo, ¿qué quiero modificar en un grupo humano, ¿no? ¿Qué quiero cambiar? ¿No? Algunos, como les digo, optan por la creación de una botica, ¿no? Con la finalidad de que a partir de allí, pues, de repente ayudar en el tema de costos para que los productos no sean demasiado caros, para que haya accesibilidad de la población, ¿no? Y de esta manera generar en algún otro sentido el tema de cuidado de la población, ¿no? O la salud de la población. Bien, jóvenes, entonces, ha sido un gusto haber trabajado quizá de una manera más corta. Este es un tema cortísimo. En un primer principio dije vamos a trabajar en equipos de trabajo. Incluso había formado la sala de grupo, pero dije mejor les explico para que ellos vean que a veces leemos y de repente se nos hace muy complejo, pero al final la situación no es así, ¿ya? Es cuestión de entenderla y de manejarla desde nuestro punto de vista, tanto de conocimientos como deseos para poder ponerlo en práctica. No he anotado a quienes mencioné, que son Mendoza, Miranda, Quijandría, Raimundo, que son los que no tienen asistencia hoy día, ¿ya? Acuña Santi sí está. Bien, jóvenes, Miss, entonces, dime, hija. Miss, con respecto a la compañera Brigitte, si no recuerdo, ya. ella creo que es repitente y no está en el grupo y tampoco sabe, entonces, Miss. Ya entonces, hija, ya estoy enterada. Sí, porque Brigitte no ha faltado hasta ahorita en ninguna clase. Ya, no se preocupen. Bien, solo agradecerles por su tiempo y su compromiso y de verdad que muy contenta con ustedes, jóvenes. Que tengan todo un bonito fin de semana. Nos estamos viendo ya el otro viernes. ¿Bien? ¿Qué viernes sería? 30, creo. Primero, ¿verdad? Primero. Dime, hija. No le entendí. ¿El lunes que va a venir vamos a tener también clases? No. Ya, el día que teníamos clases es este 24. Entonces este 24 ya no tenemos porque ya está la clase recuperada, hija. Vamos a trabajar. Este 24 no. Pero ustedes tienen que marcar su asistencia el 24. ¿Ya, Talía? Ya, profesora. Bien, les acuerdo a tus compañeras, yo también te voy a hacer acordar. Bien, jóvenes, un gusto. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Cuídense, gracias. Gracias por Hasta luego. Hasta luego, hijo. Buenas tardes. Cuídense mucho. De igual manera, Berenice, con todos, cuídense. Buenas tardes. Hija. Chao, bye. Chao, bye, hija, chao. Miss, una pregunta. Dime, Talía. A la compañera Brigitte la va a considerar su asistencia porque no sabe, como le dije, para avisarle. Sí, no te preocupes, ya, Talía. Yo la... Ya, Buenas tardes, un gusto. Ya me despido. Buenas tardes.